Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Kev, y esta es la reseña del capítulo 374 de Boku no Hero Academia. Bienvenidos. Sé bienvenido y bienvenida a un episodio más de este podcast donde platicaremos sobre lo que ha ocurrido en el último capítulo del manga, el 374, que lleva por título Efecto Mariposa. En la primera viñeta de la página 1 vamos a ver a Present Mic completamente consternado viendo a su amigo de la adolescencia, a Shirakumo, convertirse finalmente en villano, en Kurogiri, incluso hablando en el episodio anterior de la total fidelidad de este personaje a la Liga de los Villanos, a All for One y a Shigaraki. Cambiamos a una vista panorámica de la ciudad donde vamos a ver el poder de Kurogiri, el poder original que tenía cuando era adolescente, que era controlar las nubes. Vemos como una nube inmensa cubre la ciudad. Cambiamos rápidamente de escenario a uno de Estados Unidos, donde en un noticiero la chica del clima está hablando sobre los cambios meteorológicos que están ocurriendo en Japón, que también están afectando a los Estados Unidos. Ella empieza a hablar sobre que hay un aumento de temperatura, la cual está cambiando y creando ciclones en el suroeste, y dando una explicación técnica y física a lo que realmente está ocurriendo. Detrás de las palabras de la presentadora, y en mi opinión quizás en su pensamiento, está la verdad. Está que los Todoroki han estado luchando con todo su poder de fuego. Esto ha causado precisamente el cambio en el clima. Sigue diciendo la presentadora que esto es como un tipo de efecto mariposa. Y da unos ejemplos, como cuando una mariposa bate sus alas en Brasil y aparece un huracán en Texas. Y de repente cambia el tema al asunto de los superhumanos. Es como comenzó cuando el bebé brillante fue el primero en adquirir dones, y a partir de allí muchos despertaron los dones. Y sus compañeros de equipo, los que les ponían las marquesinas para poder ella leer, se quedan consternados porque ella se tomó libertades que no se debería de tomar. El poder, dice ella, de una persona cambia o puede cambiar el mundo. Y le gritan: Meryl, ¿qué estás haciendo? Y ella dice: me niego rotundamente a esta situación en la que el gobierno, puntos suspensivos, el mundo entero baila al son de All for One. Y está interesante porque me parece que la televisora y ella misma tienen información correcta de lo que está pasando en Japón. Que hay una revuelta gigantesca causada por All for One y Shigaraki que pone en riesgo a todos. Y parece que ella de alguna forma quiere filtrar cierta información, no quiere que el gobierno o el mundo sea ignorante de lo que realmente está ocurriendo. Y pareciera que hay un descontento de la ciudadanía a la respuesta que ha tenido en este caso Estados Unidos. No sé si ocurre de la misma forma en el resto de los países y gobiernos. Parece que sí, parece que hay una estrategia de ocultar la información. Están quizás con la esperanza de que Japón resuelva sus propios problemas. Pero es extraño, ¿no? Es contradictorio porque ya había habido una intervención en Estados Unidos con la discípula de One for All. Y me parece interesante que no se siga la estrategia, por lo menos de forma pública. Siento yo que quizás ellos no, los estadounidenses, no conocen la información de que haya muerto esa heroína. Y quizás están buscando, quizás entrar de forma contundente en un segundo ataque cuando las cosas se pongan un poco más difíciles, ¿no? Están hasta ahorita a la expectativa para no levantar sospechas, en mi mera opinión. Regresamos a Japón, donde Todoroki, también la compañera de Endeavor de su agencia de héroes, e Hilda, siguen luchando para contener a Dabi. Dabi, que parecía que había ya sido derrotado, parecía que ya le iban a llevar simplemente a la cárcel por fin, pero se levanta de entre los muertos y en una vista verdaderamente horrorosa aparece cubierto de fuego y él pareciera un cadáver andante. Solamente se distinguen sus ojos, sus dientes, su cabello, pero todo está completamente chamuscado. Si recordamos la razón por la que él no pudo aguantar el entrenamiento de Endeavor y también que casi muere en la montaña cuando niño, es que su cuerpo no estaba hecho para soportar las altas temperaturas que abarcaba su poder. Él ahora pues está enloquecido, lleno de rabia y con ese poder desbordante, sabiendo que es lo último que le queda. Su cuerpo
No falta mucho, espero, y es lo que nos han insinuado. Muy pronto se desintegrará o sufrirá un colapso completamente por no poder soportar las llamas, ¿no? Sin embargo, él se levanta Davi, usa sus pies y manos como propulsores, de alguna forma asemejándose a lo que hace Endeavor para volar, y sale volando. Y busca encontrarse nuevamente con su padre. Todoroki le grita, intentando retenerlo, diciendo que no ha acabado su trabajo con él, que si no quería matarle, y pues es ignorado olímpicamente por su hermano mayor. Pero un personaje el cual no alcanzo a distinguir muy bien, supongo que es uno de los que estaban en la lucha contra los héroes. Intuimos, porque es la salida más lógica para esto, que se trata de la mismísima Toga utilizando el poder de Davi y multiplicándose, ¿no? La amenaza vino de nuevo, la que se esmeró tanto Hawks por detener, porque era algo que podía voltear completamente el tablero a favor de los villanos. Se hace realidad su pesadilla y emerge no uno, sino dos clones de Hawks, y el segundo sostiene en su mano lo que parece uno de los binoculares de la ranita de esta Froppy, y pues tememos lo peor que le haya pasado. Digo, podría ser simplemente que se lo arrebató en la batalla esta niña loca de Toga, pero podría haber pasado algo peor, no lo sé. Y volvemos a ver el rostro de All for One, que dice: la muerte de un hombre hizo crecer la hostilidad en el corazón de una niña. Parecía un narrador de manga hablando de la historia, ¿no es así? Ese hombre solo quería acabar con todo el resentimiento, y tú le diste a esa chica un único y atractivo propósito. Uno de los grandes dones de este personaje de All for One es picar justo en el lugar donde a la gente le duele. Ya lo he hecho con Endeavor en repetidas ocasiones, y ahora lo está haciendo contra Hawks. Hawks ve consternado lo que está pasando. Las palabras resuenan de All for One en su mente, y él dice: All for One, vamos Takami, ¿no querías ver lo que habría pasado si no hubieras priorizado acabar con él? Le dice: vas a ver exactamente lo que tanto temías y querías evitar. Pero Hawks grita: mátenlo ahora mismo. Y termina el episodio con este plano de Hawks herido, cansado, pero con una determinación de terminar lo que había empezado. Ahora solamente daré algunos comentarios sobre este episodio. Ya hablé, por ejemplo, sobre lo que para mí podría ser una conspiración de parte del gobierno de ocultar la información. Ya hemos visto en muchas ocasiones que el gobierno usa métodos bastante sucios para que la opinión pública hacia él, hacia los héroes, continúe como venía siendo hasta ahora. Ese sistema fue responsable en parte del deterioro de One for All, y también de la obsesión de Endeavor por tener el primer lugar y todo lo que hizo su propia familia. Y más cosas, ¿no? También el pasado trágico de Hawks y otras cosas más. Pero no solamente el gobierno de Japón, sino también ahora el gobierno de Estados Unidos, y ve tú a saber cuántos gobiernos más están encubriendo información para evitar que el estatus de los héroes y el estatus de los gobiernos sea cuestionado. Vimos también cómo sigue tremendo All for One atacando los puntos bajos, los puntos débiles de los personajes, y la determinación horrible de Davi. Me parece un gran villano terrible que tiene cierta motivación que es real para ser como es, o más bien para querer venganza. Hace poco en la página que te avisa si Deku pierde un brazo, nos recordaban que la razón del enojo de Davi es que cuando él vuelve tiempo después del accidente de las montañas, donde casi cobra su vida, se encuentra con su padre, el cual sigue maltratando a su descendencia, en este caso a Todoroki. Le sigue sobreexigiendo, y él concluye en que esto nunca va a parar. Lo que causó en él, en su mente inocente de niño, el querer ser mejor, es decir, ir al monte y entrenar, lo que fue la causa de eso, que es la obsesión de su padre, continuaba, no había menguado por el hecho de haber perdido a un hijo. Y desde su punto de vista significaba que para Endeavor y para los héroes no importaba qué tipo de medio fuese utilizado con tal de llegar a su objetivo. Y bueno, Endeavor le dio la razón de alguna forma.
Lo peor que podría haber pasado para los héroes está pasando, que Shirakumo fuese más bien Kurogiri y se pasara al bando de los malos. La fuerza de los personajes que creíamos ya vencidos, que es Shigaraki, All for One y Dabi, y el cansancio ya de muchos de los personajes que han estado luchando todo el tiempo. Endeavor ya ha sido apaleado muchas veces Hawks también, y esa gran sorpresa también de este capítulo, que es que el poder que tenía Twice vuelve a estar en manos de los villanos, y a partir de aquí cambia completamente el juego para todos. Los villanos que estaban siendo contenidos y sometidos desde la acción que realizó Toga de haber transportadose con Deku, desde ahí empezó siendo revertido el plan de los héroes para contener a toda la liga de villanos y anexados, ¿no? ¿Qué podría pasar a partir de aquí? Creo que esto tiene bastante para una nueva saga. Podría ser una saga donde hayan ganado los villanos. Pueden ganar. Podrían estar gravemente deteriorados después de esto y tener sus pérdidas, sí, pero creo que podría ser una victoria aplastante hacia los héroes. Veamos cómo se desarrolla lo que continúa. All for One está sumamente sobrado. Parecía en toda la saga que hemos visto desde la pelea que tuvo con All Might, que ya no podía dar de sí, que ya había sido su época y que simplemente había cedido el mando a Shigaraki y a la conciencia dentro de Shigaraki que puso él mismo, pero también conserva cierta capacidad de pelea bastante notable y una gran capacidad de manipular y meterse en las mentes de sus adversarios, como ha demostrado continuamente con Endeavor y ahora con el mismísimo Hawks. Veamos qué ocurre en este frente si logran derrotar a Toga. Esperábamos un encuentro entre Toga y Ochako, y por lo que hemos visto sería un encuentro ahora bastante desequilibrado por el poder que ahora contiene Toga, pero vaya, podría pasar algo. Ya tenemos un versus de personajes de talla grande versus Toga. Qué increíble que Shigaraki, aliándose con lo que era considerado la escoria de la sociedad, termina teniendo como aliados a gente bastante de temer en esta saga, muy poderosa. Twice, Toga, incluso el mismo mutante lagarto, se me fue ahorita su nombre, que nadie daba un peso por ellos, terminan siendo una gran amenaza. Y es que algo que nos enseña este manga es que la determinación de una persona, sea usada para mal o para bien, es poderosa. Si una persona sostiene su sueño, sostiene su rabia, sostiene sus ganas de venganza, tarde o temprano encontrará la forma de efectuarla. El mismo Dabi nos demuestra eso, el cual por lo menos 2 veces ha estado al borde de la muerte, una de niño y una ahora, presa de sus propias llamas, de su propia intensidad y poder. Creo que ha sido mucho más abrazador sus ganas de vivir y de vengarse, en este caso de la sociedad de héroes, en específico de su padre, de Endeavor. Y vaya que he encontrado no solamente su propia determinación para darle rienda suelta a sus sueños, sino también a las personas indicadas que le ayudaron y que manipuló para llegar a ese punto. Estamos muy prontos en el anime de ver cómo él usa a Esceptic, que hackea varios servidores y controla la transmisión. Vamos a ver cómo él logra pues manchar la imagen pública de su padre, que se lo tenían bien merecido, pero en un punto donde no solamente es su figura, sino también la narrativa que le habían vendido a toda la sociedad de que los héroes les iban a proteger, de que eran buenos, de que eran casi santos. Rompe con esa estructura en un solo paso Dabi. Estamos muy cerca de ese episodio y sí o sí haré reseña del podcast semanal de The Tokyo Jerusalén de esa parte. Pero aún continúa nuestro personaje Dabi, aún continúa de alguna forma Twice. Ahora retomó su sangre y su sentido de vida Toga, y
como encontró personas que tenían sentidos de vida similares a cada uno de ellos, cuando cae uno inclusive, otro puede retomar el sueño y llevarlo a cabo. All for One, que también tenía una enorme determinación, si bien había heredado su sueño a Shigaraki, él mismo es capaz en este momento de llevar a cabo su sueño. Creo que estamos acostumbrados a temas clichés y a pocos desarrollos de los adversarios en las obras shonen, donde solamente la determinación viene del protagonista y de su equipo. Pero ¿qué ocurre cuando los malos también tienen una determinación grandiosa? Incluso en estos grises extraños que tiene Boku no Hero Academia, donde sabemos que las causas por las cuales luchan los villanos son reales, que los problemas están allí, que la sociedad de héroes confió demasiado en un grupo elitista y sostuvo su forma de vida en expulsar a aquellos que eran contrarios a su visión de bondad, de belleza. Esto trae consecuencias. Y yo espero de esta obra, que ha sido superior, por ejemplo, a obras como Naruto, donde hubo demasiado solapamiento hacia figuras que habían cometido crímenes graves, llámese Orochimaru o Sasuke. Yo espero que en este shonen, este pilar del shonen de la Jump, veamos un cambio sustancial en la sociedad de héroes. Deku tenía la ambición de ser el mayor héroe del mundo, y después vio caer a su modelo a seguir. Y a pesar de que él continuó sus malos pasos de extralimitarse, de dañarse a sí mismo, de cargar todo sobre sí, él tuvo a tiempo una conversión de ese pensamiento cuando van todos sus amigos a intentar hacer que regrese a la UA, con el discurso de Ochako también. Pero espero también que él entienda que mucho de lo que está pasando y viviendo la sociedad fue a causa del uso desproporcionado de los héroes como pilar de ella misma. Y también la poca atención que se puso a la gente que no era socialmente aceptada. Hay dos personas por lo menos, o varias personas que son allegadas a Deku, que bien pudieron haber sido discriminados, poco atendidos, o inclusive convirtiéndose después en villanos, ¿no? El mismo Monoma que apareció en este episodio, creo que no es casualidad que él muestre determinación diciendo: yo también voy a salir en los libros de historia y no voy a permitir que un simple parpadeo termine con mi misión. Ellos están luchando y yo quiero luchar también. Monoma, que también tenía problemas por su condición, por su quirk, ha venido creciendo y en este momento se asume a sí mismo como un héroe, a la altura de Deku y los demás, porque lo es finalmente. Deku sabe perfectamente lo que han sufrido personas como Monoma, como el otro chico, no recuerdo ahorita cuándo, el que manipula la mente de las personas que les responden, y tiene también que ver cómo este aspecto afectó su propia vida. Deku, que siempre se había lanzado para ayudar a los demás y que dañó su cuerpo, que fue con esa filosofía heredada de All Might y se hizo daño a su psique, tiene que entender que él no puede volver a cargar todo el peso de la sociedad. No puede seguir habiendo un héroe número uno. Y aunque se convierta él en el héroe número uno, él tiene que pensar en cómo distribuir la responsabilidad con todos sus compañeros, pero también hacernos responsables unos de los otros, de la ciudadanía, el gobierno, los mismos héroes, de protegerse, sobre todo en la parte psíquica y emocional. Es mucho lo que tenemos que hacer también nosotros, porque no faltamos Boku no Hero no está solamente criticando su propio universo, está criticando el nuestro. Y ciertamente también nosotros pensamos que la responsabilidad de cambiar a las personas que incurren en delitos, es del gobierno, es de los trabajadores sociales, de los psicólogos. La responsabilidad al final de cuentas es de todos, de apoyarnos y de ayudar antes de que la persona incurra en delitos y problemas. Hablé un poco más de eso en mi capítulo de Tokyo Generación semanal sobre la muerte de Dabi. Les invito a que vayan a YouTube, al canal, y lo vean. Es un episodio donde hablé sobre crimen, sobre corresponsabilidad,
sobre culpa y modelos punitivos y modelos carcelarios, ¿no? Se los recomiendo bastante, espero que les guste y creo que iremos dejando este podcast hasta aquí. Platicamos de cosas muy interesantes que nos traen a reflexión. Boku no Hero es una obraza increíble. Si bien otras tocaron temas de este tipo de forma tangencial, Boku no Hero no deja de sorprendernos con su intencionalidad de poner el dedo en la llaga de la sociedad en la que vivimos. Bueno, concluimos con este podcast, espero que haya sido de tu agrado. Por favor, déjame tus comentarios sobre lo que consideras que está reflejando Horikoshi en su obra. ¿Qué cosas de las que he dicho te suenan coherentes? ¿Y cuál es tu propuesta de interpretación de lo que pasó en este episodio? Cuéntame también si crees que tú y yo tengamos que tomar cierta responsabilidad sobre las personas que sufren o que odian o que buscan que el mundo les retribuya lo que les ha causado. ¿Somos tú y yo responsables de atenderlo en cierta medida? ¿O podemos simplemente lavarnos las manos y continuar con lo que hemos hecho hasta ahora? Cuéntame en los comentarios, cuéntame si la visión que he expuesto es realista o no. Y por supuesto, si no estás suscrito en este canal, te invito a que lo hagas y que compartas con aquellas personas que creas que les guste el trabajo que estoy haciendo. También tengo ahí cuenta de Twitter, de Facebook, que también puedes encontrar como de Tokio a Jerusalén, donde puedes ver publicaciones, puedes ver el trabajo que estaré haciendo en otros podcasts que muy pronto lanzaré. Estoy trabajando en un podcast llamado Dimensión Cero, donde hablaré del mundo sobrenatural, ya no del anime y el manga, sino de la vida real. Y también muy próximamente estaré teniendo un live en el canal de YouTube que yo titulo Shimabara Koi. Estás cordialmente invitado para conectarte y platicar un rato sobre los temas que nos gustan en este canal. Sin más por el momento me despido. El que te habló es Kev, desde Tokio a Jerusalén, deseándote unos buenos días, unas buenas tardes y unas buenas noches. ¡Chao!